Estuvimos viendo los enfoques investigativos, independientemente de que ya los habíamos visto en algunas que otras interrelación. Por ejemplo, estos enfoques que hablan sobre el paradigma positivista, el método estructurado. Después lo llevamos al análisis estadístico para de ese análisis general generar excelentes resultados. Entonces, estas características fundamentales que los enfoques tienen, principalmente el enfoque cuantitativo, nos ayuda a un poco que discernir de realmente cuáles son los datos precisos y cuáles son los aspectos interesantes que del estudio voy a utilizar. En cambio, también estos diseños establecen algunas funciones como es la parte descriptiva, el estudio correlacional, los experimentales y de metaanálisis, que en la siguiente clase pues vamos a ampliar un poquito más y con ejemplos. Entonces, basado en este acontecimiento, ustedes tenían a través de un título que era global, tenían que buscar 10 artículos, principalmente el equipo número uno, 3 artículos sobre la temática del cuidado de enfermería culturalmente competente. Entonces, en este caso, el equipo 2 desarrollaría el 2, el 3 y el 4, los diferentes aspectos que aborda los antecedentes, es decir, qué se ha estudiado, qué se sabe de este problema y cómo lo podemos afrontar. El equipo 5 trabajaría la justificación de ese problema presentado con 3 aportes importantes a nivel teórico, a nivel práctico y a nivel metodológico. Y el equipo 6, el aporte investigativo y el aporte que le brinda a la sociedad cuando nosotros hacemos la investigación. El equipo 7 abordaba el objetivo general y los objetivos específicos para ese título propuesto. El equipo 8 desarrollaba el marco teórico de una manera pequeña y el equipo 9 desarrollaba la metodología y una reflexión final. Entonces, aquí todos estábamos inmersos en el mismo proceso y ahorita vamos a hacer la presentación que cada uno de ustedes debe haber realizado. Vamos a abordar solamente el equipo 2 que nos va a presentar cuáles son esos 2 estudios internacionales, el equipo 3 con sus 2 estudios nacionales y el equipo 4 con sus 2 estudios locales o provinciales, dependiendo de la literatura que hayan seleccionado. Entonces, trabajaremos con el equipo 2, 3 y 4. La siguiente semana abordaremos los restantes y ahora sí le damos participación al equipo número uno para presentarnos esos excelentes investigaciones que ellos desde su aporte pues consideraron para esta fantástica investigación. Entonces vamos a darle paso para que puedan compartir la pantalla al equipo número 2. Ya tienen la opción. Buenos días, licenciada y compañeros. Somos el grupo número 2 y el día de hoy nos complace presentar ante ustedes lo que es el desarrollo de los antecedentes internacionales con 2 estudios de casos, ¿no? Ahí se encuentran los integrantes: Anchundia Yamilet, Chávez Mary, Del Peso Henry, Figueroa Emily, Orrala Lisbeth, Panchana Yulexi, Sánchez Daniel y quien les habla, Carla Romero. Bien, ahora sí vamos a abordar los estudios internacionales que con la ayuda de las referencias bibliográficas que
proporcionó el grupo número 1, hemos podido abordar dentro de las mismas. Como primero tenemos la competencia cultural como una forma humanizada de ofrecer cuidados de enfermería. Este caso nos hablaba que si bien es cierto, la enfermería ha tenido diversos enfrentamientos como el de brindar un cuidado de calidad en una sociedad que cada vez es más variada, en que se considera aspectos importantes como valores, creencias y prácticas culturales de cada persona bajo su cuidado y muestra también respeto por las diferencias. Para que se pueda obtener el objetivo deseado, el equipo de enfermería debe optar por desarrollar la competencia cultural, que se entiende como aquella composición de conocimientos, actitudes y habilidades que permiten una mejor comunicación y por ende permite interactuar mejor con personas de diversas culturas. Esto implica tener tanto conocimiento como sensibilidad y también disposición para colaborar en el estudio. El lazo entre la medicina y la antropología posee raíces antiguas ya que han influido en lo que es el modelo médico actual, el cual se enfoca en lo que son los aspectos biológicos. En enfermería es muy importante que se considere la cultura individual del profesional, ya que ésta puede generar o convertirse en un impedimento en lo que es la atención, ¿no? El cuidado implica empatía y comprensión y una visión integral del humano, debido a que vivimos en una sociedad diversa que pide que la formación de los profesionales de enfermería integren perspectivas transculturales con la finalidad de poder, más que todo, proporcionar cuidados más humanizados y centrada en el bienestar de cada persona. Madeline Leninger fue una de las primeras personas que desarrolló la enfermería transcultural. Su modelo del sol naciente dice que a pesar de haber semejanzas en sus cuidados de la salud entre diversas culturas, también tienen sus distinciones, que los enfermeros deben darse cuenta para brindar una atención adecuada. Para comprender la diversidad cultural, la enfermería debe tomar en cuenta factores como, primero, la etnicidad y la religión, ya que influyen en los valores, creencias y prácticas relacionadas con la salud. También la migración, que conlleva cambios, también a choques culturales y muchas veces obstáculos en el acceso a servicios sanitarios. El lugar de residencia y varias regionales y zonas regionales, las cuales afectan los hábitos de vida de las personas. Las relaciones entre generaciones, que pueden reflejar diferentes maneras de ver el mundo dentro de una misma familia. Por su parte, el modelo de competencia cultural de Kapin-Bacot plantea que este es un proceso dinámico y constante que abarca primero conocimiento cultural, es decir, reconocer los propios valores y prejuicios. También conocimiento de la cultura, que implica familiarizarse con cómo otras culturas entienden la salud y la vida. Habilidades culturales que permiten recopilar información relevante para una atención personalizada. Encuentros culturales que son necesarios para aprender a través de la interacción directa con la persona de distintas culturas. Y el deseo cultural, que representa el interés genuino y la disposición para adquirir competencia cultural. Cabe recalcar que es importante que el profesional enfermero desarrolle competencia cultural. Por esto es indispensable efectuar investigaciones que ayuden a entender los valores y las creencias que influyen en la salud de nuestros pacientes. Ahora vamos a ver el antecedente número 2, que lo va a explicar mi compañera. Buenos días. Buenos días. Competencia cultural y factores asociados entre enfermeros que trabajan en instituciones de salud pública en la zona Asosa, Estado regional de Benishangul Gumuz, Etiopía 2022. Bueno, esta es una habilidad cultural que es un elemento crucial en el cuidado de enfermería, particularmente en entornos multiculturales como el de Etiopía. Sin embargo, existe una brecha significativa en la integración de los aspectos culturales dentro de la práctica de enfermería. El propósito de esta investigación es valorar el grado de competencia cultural y sus elementos relacionados entre enfermeras que trabajan en centros de salud públicos durante el año 2020 en la 22 en la región regional de Benishangul Gumuz, Etiopía. Este fue un diseño que se utilizó a través
de una institucional con una muestra de 362 enfermeras seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. Los datos que se recopilan a través de un cuestionario autoadministrado, que está adaptado de la escala de competencia cultural para enfermeros, y se analizaron con métodos estadísticos, descriptivos y regresión lineal. Los resultados mostraron que el nivel general de competencia cultural fue moderado con una puntuación media de 113.7 y una media por ítem de 3.2 entre las subescalas evaluadas. La conciencia cultural, obvio, obtuvo la puntuación más alta, mientras que las habilidades culturales fueron las más bajas, factores significativamente asociados con una mayor competencia cultural que incluyeron la proporción enfermo-paciente. La experiencia previa en hospitales general, el nivel educativo, siendo el más alto entre quienes poseían un título de maestría y la existencia de un sistema de retroalimentación institucional. Los resultados que mostraron que el nivel general de competencia cultural fue moderado con una puntuación media de 100.13. Perdón. En contraste, haber trabajado en hospitales primarios o centros de salud, así como poseer un nivel educativo de diploma licenciatura que se asoció con una menor competencia cultural. Adicionalmente, el 85.4% de las enfermeras reportaron hablar otro idioma etíope, además el amhárico e inglés, y el 94.5% que tenía experiencia atendiendo a pacientes de diversos orígenes culturales, el 71.3% que brindaba atención a estos pacientes casi todos los días. El método de regresión mostró que el 38.3% del cambio en la competencia cultural se debió a los aspectos independientes otorgados. Estos datos refuerzan la necesidad de estrategias sistemáticas de formación y apoyo institucional para el desarrollo de una atención verdaderamente culturalmente competente. Este estudio subraya la necesidad de intervenciones dirigidas a fortalecer la formación en competencia cultural, especialmente entre las enfermeras con menor nivel educativo. Asimismo, se recomienda implementar por sistemas de retroalimentación efectivos en todas las instituciones de salud y promover la movilidad profesional hacia entornos más diversos, como los hospitales generales, que ofrecen mayores oportunidades para desarrollar la competencia cultural. Gracias. Muchas gracias. ¿Mandé? Que muchas gracias a las dos Perdón, Liz, compañeras que señora, usted. expusieron. Vamos a darle el aplauso virtual a sus compañeros y en este caso vamos a pasar a los siguientes dos estudios. Al final yo voy a hacer una retroalimentación para que les sirva a todos.
Muchas gracias al equipo número 2. Vamos a darle su aplauso virtual. Adelante el equipo 3, el equipo 4, perdón. Bien, buenos días, profesora. Nosotros somos el Buenos grupo días, número Keila. 4. Como tema general tuvimos lo que es el cuidado de enfermería culturalmente competentes. Bueno, a nuestro grupo nos tocó los que son los antecedentes locales. Siguiente diapositiva. Ya, bien, antes de comenzar con lo que son el estudio, el análisis de estos documentos, de estas investigaciones que se llegaron a dar a conocer, pues primero que me gustaría comenzar con una pequeña introducción de recordemos que los antecedentes son aquellos hechos, situaciones o estudios o datos históricos que no han ocurrido o se han desarrollado dentro de una región o comunidad específica, es decir, una ciudad, provincia o país y que están relacionadas con un tema de investigación o análisis. En la investigación, los antecedentes locales pues nos ayudan a ubicar el tema de un contexto cercano, permitiendo conocer qué han hecho este proveniente en la misma área geográfica, sirven como base para comparar o mejorar o continuar estudios previos y ayudan a justificar la importancia y pertinencia del estudio en un entorno específico. Ahora sí, comencemos con lo que es el análisis de estos documentos. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos como primero un estudio que está denominado como prácticas interculturales en el control prenatal hacia la inclusión de las mujeres indígenas en la ciudad de Guayaquil en el año 2024. Pues bien, es de conocimiento público que la ciudad de Guayaquil se ha convertido en una ciudad cada vez más urbanizada y apartada de sus raíces interculturales. La manera en que los ciudadanos parecen haber olvidado sus orígenes y se empeñan en rechazarlos se destaca por ser lamentable. Pues este documento tuvo como finalidad poder intentar comprender desde un estudio realizado en esta hermosa ciudad acerca de cómo influiría la implementación de mujeres indígenas en controles prenatales, haciendo uso de prácticas interculturales, esperando que los resultados pues, permitan a los lectores entender los beneficios sociales y culturales que obtendrían tanto en el área de prestación de servicios de salud de manera general. Pues bien, este ensayo o este documento pues tuvo como objetivo poder analizar la integración de mujeres indígenas de Guayaquil en el servicio de atención prenatal a partir de un enfoque intercultural que respete sus tradiciones perceptivas. Este estudio se basó en un enfoque investigativo cualitativo, es decir, utilizó documentos de gobierno, testimonios en esta literatura, documentos, testimonios de mujeres indígenas, así como algunos modelos interculturales, tanto de Ecuador, Bolivia y Perú. Este estudio exploró las viejas estructuras culturales, lingüísticas y socioeconómicas que perpetúan la desconfianza de las mujeres indígenas hacia el cuidado prenatal de biomedicina, motivadas por la combinación de prácticas ancestrales y el servicio de salud que incluía a las parteras. La gran mayoría de las mujeres indígenas buscan una atención ancestral, no obstante, algunos de estos problemas se deben a veces también por la falta de recursos, la insuficiente capacitación, el multiculturalismo y la renuncia institucional a incorporar a marcos culturales. Eh, Como resultado, pues recomendaron acciones para mejorar el financiamiento, la sensibilidad cultural del personal médico y la integración formal de parteras tradicionales para poder promover una atención prenatal más inclusiva y equitativa, respetando las tradiciones culturales de las mujeres indígenas como tal. Prácticamente este estudio pues indica que es necesario la colaboración entre profesionales de salud, líderes comunitarios y familiares para poder obtener una mayor confianza y poder que ellos se sientan esa comprensión y tengan una mayor coherencia a su tratamiento, a sus controles.
Es decir, que pues, se debe ofrecer una atención prenatal que tenga en cuenta las diferencias culturales. No solo mejora la calidad de servicio, sino que también ayuda a reducir desigualdades y garantiza el derecho de toda mujer a una atención de salud tanto digna como adecuada. Ahí, siguiente diapositiva. Buen día. Cuidados de enfermería culturalmente competentes. Competencia cultural en enfermería y su influencia en el usuario portador del virus de inmunodeficiencia humana, Hospital General Liborio Panchano Sotomayor, Santa Elena. Eh, La competencia cultural es esencial en la atención sanitaria, especialmente en pacientes con VIH, puesto que los profesionales de salud deben comprender, respetar y especialmente adaptarse a las diferencias culturales que posee cada paciente. Esto resulta en una atención más efectiva, mejorando su calidad. Bueno, la globalización y los procesos migratorios son los que han aumentado la diversidad cultural en la sociedad. Esto genera la necesidad de que los profesionales de enfermería sean culturalmente competentes. Bueno, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la competencia cultural de los profesionales de enfermería y su influencia en la atención de pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana. En el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, en Santa Elena, durante el año 2024. Bueno, se utiliza una metodología cuantitativa, también descriptiva y transversal, aplicando encuesta a 30 profesionales de enfermería y 30 pacientes con VIH. Entre los resultados se indicaron que los profesionales de enfermería cuentan con un alto nivel de competencia cultural, obteniendo una media de 4.33 en valoración del contexto cultural de cada paciente. Además, el 80% de los usuarios reportó satisfacción con la atención recibida. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, particularmente en la comunicación y en la adaptación de las metas terapéuticas de las necesidades culturales del paciente. Entre las conclusiones destaca que la competencia cultural de los profesionales de enfermería contribuye a una mejora de la calidad de atención y también a una mayor adherencia del tratamiento en los pacientes con VIH. Bueno, también se recomienda la implementación de programas continuos de capacitación de competencia cultural y también un diálogo más estrecho con los pacientes para adecuar la atención a sus necesidades específicas. Siguiente diapositiva, por favor. En esta investigación hemos identificado aspectos claves sobre la importancia de la competencia cultural en los cuidados de enfermería, especialmente en regiones como Guayaquil y Santa Elena. Los antecedentes locales muestran que es necesario incorporar la competencia cultural en el ámbito de la enfermería, puesto que es particularmente importante en lugares con diversidad cultural como Guayaquil y Santa Elena, donde las diversidades o diferencias de cultura pueden influir en la atención médica. Cuando el personal de salud no muestra sensibilidad cultural, se genera desconfianza entre los pacientes. Eso puede llevar al abandono de tratamientos o incluso a una baja asistencia a los controles médicos, afectando directamente la eficacia del cuidado. Por eso, es indispensable que los profesionales de enfermería reciban formación específica en competencia cultural. Y además es fundamental recalcar que las políticas públicas incluyen un enfoque intercultural real y aplicable para garantizar una atención más humana y efectiva. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se muestran las bibliografías de las cuales utilizamos para desarrollar nuestro trabajo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo número 4. Muy bien, excelente. Vamos a darle el aplauso virtual. Y en este caso, un aplauso virtual para todos de manera general. Me ha llamado la atención y los felicito a los tres grupos porque han hecho un análisis crítico bastante competente, bastante bien formulado en base a lo que nos plasma el documento. Ahorita voy, bueno, la literatura que han revisado, a eso me refiero. Voy en este momento a compartir con ustedes aspectos que son importantes, perdón, aspectos que son importantes y que debo considerar a la hora de plantear un problema de investigación. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos encontramos con
una literatura que es bien interesante, por ejemplo, los artículos que ustedes han buscado o han seleccionado. Y si bien es cierto, el artículo es un paper, conocido como paper en inglés, que tiene a veces hasta 12, 14, 15, 19 páginas, y cuando lo leemos todo nos parece interesante. Todo queremos plasmarlo en el documento y lamentablemente no todo puede ir en el documento. Entonces, esa necesidad de síntesis a veces es un poco compleja porque yo, como si bien es cierto, lo veo todo interesante, quisiera colocarlo todo, pero tengo que tener un orden o al menos tener estructurado de qué manera lo voy a realizar. Entonces, si bien es cierto, ustedes han sido muy, pero muy exquisitos en el análisis crítico, de repente, como lo hicieron en forma de exposición, pues lo vemos así reflejado. Pero me preocupa que a la hora de hacer la redacción no lo hayan considerado. Entonces, creo pertinente, pues, un poco que esclarecer esta parte para que ustedes aprendan, porque ese es el sentir de lo que estamos estudiando, aprendan cómo yo realizaría este proceso de construcción de mis antecedentes para no tener inconvenientes a la hora de que yo tenga que plasmar un documento o lo tenga que transcribir para un documento investigativo. Entonces aquí vamos a observar cuáles son los elementos esenciales para plantear estos antecedentes, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional versus local, que es lo que se busca, tener un aterrizaje desde lo macro, desde lo meso, desde lo micro, desde lo grande, lo mediano y lo pequeño, como quisiéramos llamarle en diferentes sinónimos. Lo primerito que yo tengo que encontrar en mi literatura es la identificación. Esa identificación, ¿qué voy a considerar? El autor, el año. El autor, pues me indica que puede ser uno o pueden ser varios autores que participaron en este estudio, así como el año en el que se realizó la publicación. Voy a considerar el título del trabajo, que no necesariamente tengo que incluirlo de manera completa, sino puedo plasmar las variables más importantes de lo que se estudió. Acto seguido, pues voy a considerar la institución o revista donde fue publicado, que esto me permite pues tener una visualización del alcance investigativo que tiene esta investigación. Recordemos que hay revistas que están indexadas en Scopus, en Cielo, en Lilas, en la web Oxine y en Latindex. Entonces, mientras las revistas tienen mayor nivel de cuartil, es mayor impacto que tiene el artículo científico que estoy revisando. Estos cuartiles, ¿cuáles son los cuartiles de alto rango o alta indexación? Los cuartiles 1, 2 y 3. Un cuartil 4 ya está a un alcance de Cielo y un alcance de Latindex, que no quiere decir que no tiene relevancia, pero ya va en una relevancia secundaria. Luego voy a considerar el contexto. En el contexto se deja claro el objetivo principal que persigue la investigación. ¿Para qué? Para ese objetivo me ayude a tener o resaltar esa síntesis o la importancia que tiene el estudio y la problemática que el investigador está abordando. Luego tengo que resaltar la metodología utilizada de una manera muy breve, algo que me ayude a explicar cuál es la metodología empleada. Va a incluir el enfoque que utilizó, el alcance y la muestra utilizada. Luego terminamos con los resultados y conclusiones, que deben ser los hallazgos, también se le conocen hallazgos relevantes, que me permitan describir esos resultados obtenidos. Y en la conclusión, sencillamente resalto a qué llegó ese estudio relacionándolo con el objetivo de la investigación. Porque por supuesto esa conclusión es como la respuesta de ese objetivo general.
Ahorita aquí está en la parte teórica. Vamos a verlo en el escenario práctico. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo yo debo plantear ese antecedente? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. En 2022, el estudio de Smith, la palabra et al, ¿qué me significa? Es Smith y otros colaboradores. Cuando a mí me dicen que la exigencia es que la redacción sea en APA séptima edición, aquí que voy a poner Smith et al y voy a cerrar entre paréntesis el año en el que se realizó la investigación. En cambio, si el estudio a mí me piden de que sea en las normas de Vancouver, que es las normas empleadas para salud en todas las áreas, pues yo lo puedo abordar como aquí lo estamos observando, donde el año lo coloco delante y luego hago referencia al autor. O sencillamente al término del párrafo, pues voy a encerrar entre paréntesis autor con el año al cual hace referencia. Eso también es permitido. Recordemos que en este caso, Vancouver nos pone un supraíndice con un numerito, el 1, el 2, el 3, porque así es como vamos a encontrar la redacción de la literatura en las referencias bibliográficas. En cambio, cuando usamos APA séptima edición, nosotros vamos organizando las referencias en un orden alfabético. Ya no hay referencia porque si el autor que yo mencioné aquí es Smith, en mi referencia Smith va a ser el uno. No, Smith va a estar ubicado de acuerdo a el alfabeto. Entonces, nosotros tenemos que hacer énfasis en el nombre de las revistas y el país. Pudiera ser en el año 2022 el estudio de Smith y colaboradores en Cielo, en Scopus, en Honduras, en Francia, abordó el impacto de la educación virtual en la motivación estudiantil empleando una metodología cuantitativa con encuestas a estudiantes. Cuantitativa es la metodología empleada. ¿Cuál fue la técnica que utilizó? Las encuestas. ¿A quién? Al objeto de estudio. ¿Quién es el objeto de estudio? Los estudiantes. Los resultados indicaron una correlación positiva entre el uso de plataformas virtuales y el nivel de motivación. ¿Sí se me está escuchando, por favor? Sí, licenciada. Muchas gracias. Lo que sugiere que la evaluación virtual puede ser una herramienta efectiva para mejorar la motivación estudiantil, aunque se necesita mayor investigación para evaluar la sostenibilidad de estos factores a largo plazo. En este pequeño párrafo que yo he tratado de visualizarlo a través de este ejemplo, quisiera que alguien me dijera hasta dónde llegan allí los resultados de esa investigación. Adelante, Yulexi. Ahí llegaría hasta la metodología, por lo que ahí ya dice cómo se va los métodos que se utilizaron para las muestras, por ejemplo, ahí dice de cuantitativa, metodología cuantitativa, ya va diciendo cómo se hizo la investigación, qué fue los métodos que se utilizó. Correcto, pero ahí en ese párrafo indíqueme con la palabra que está escrita allí, hasta dónde termina la exposición de los resultados. Me queda claro que la palabra me lo dice aquí, los resultados indicaron, aquí comienzan los resultados, pero yo quiero que alguno de ustedes me diga hasta dónde termina.
¿Se recuerdan en la lámina anterior? El orden. Abordé la identificación, el contexto, la metodología. Luego vienen resultados y conclusiones. Entonces, resultados yo necesito tener un límite, porque dijimos que son los principales hallazgos de la investigación. Entonces, en este ejemplo, ¿hasta dónde llegan esos resultados? Hasta la coma, o puede ser hasta la coma. ¿Hasta donde dice nivel de motivación? Muy bien, Keila. Hasta donde dice y el nivel de motivación. Ahora, ahí, si ustedes se dan cuenta, las normas de escritura no son rígidas, son flexibles. Aquí este autor ha considerado, coma, lo que sugiere que la educación virtual, entonces ya aquí está concluyendo. Otro autor que hubiera podido considerar, en vez de colocar una coma, colocar un punto y poner, concluye que la educación virtual puede ser una herramienta efectiva para mejorar la motivación estudiantil, aunque se necesita mayor investigación para evaluar la sostenibilidad de estos efectos a largo plazo. Es decir, que podemos, a través de la redacción, nosotros utilizar o emplear las palabras que consideremos que sean conclusivas y que guarden relación con mi texto de lo que estoy plasmando o lo que estoy colocando. Entonces, unas recomendaciones adicionales para lo que sus compañeros han presentado es el orden cronológico, es decir, los antecedentes tienen que tener una forma secuencial, comenzando ¿por qué? Por los más antiguos hasta avanzando a los más recientes. A veces queremos colocar, ay, me encontré uno del 2021, pero luego pongo un antecedente del 2027, perdón, del 2004. Después pongo otro del 2024. Después pongo otro. No, tengo que aprender que tiene un orden cronológico. Los antecedentes siempre van, comenzamos desde el más antiguo hasta llegar al más reciente. Luego, tengo que considerar, que son recomendaciones que le doy, la relevancia. Debo seleccionar antecedentes que sean relevantes para tu investigación y que por supuesto estén relacionados con tus objetivos. Si yo tengo una investigación que encontré que habla sobre la realidad aumentada y mi estudio es de la realidad virtual, pues de repente guardará relación, pero no tiene mayor relevancia para mi estudio. Entonces no debo de considerarlo. El contexto geográfico es muy importante. La ubicación de la investigación a la hora de elegir los antecedentes, ya que algunos problemas pueden ser específicos para una región o un país individual. Por ejemplo, lo que está pasando en Ghana y Afganistán nada tiene que ver con el contexto real o actual que tenemos en el Ecuador. Nos estamos pareciendo, allá hay inseguridad y hay mucha violencia por la guerra. Aquí hay violencia y inseguridad, pero ¿por qué? Por grupos de mafias organizadas que se están dedicando a hacer cosas que son indebidas. Entonces, el panorama o el problema puede que tenga similitud, pero el contexto geográfico e histórico de cada país es totalmente diferente. También tenemos que considerar la diversidad de fuentes. Utilizar una variedad de fuentes como son artículos científicos, tesis, libros. Ustedes para una investigación que tenga un sólido sustento debe ser artículos que sean publicados en bases de datos. Yo puedo tomar libros, tienen alta relevancia, y las tesis de preferencia que sean tesis de maestría o de doctorado. ¿Por qué? Porque las tesis de pregrado, a veces como el pregrado no tiene tanta exigencia en la investigación, pues surgen sesgos investigativos. Otra cosa importante es asegurarse de anotar muy bien la cita o la fuente de donde obtuvo esa cita bibliográfica a la hora de
anotarlo en su investigación. Por lo tanto, se recomienda que utilice gestores de referencia, está el gestor de Zotero y está el gestor de Mendeley, de manera tal que ambos me faciliten ese tipeo para yo no cometer errores. Y por último, la crítica y el análisis, que no solo debemos presentar antecedentes, lo que yo copio de esa literatura, lo que yo parafraseo de esa literatura, sino también una riqueza en ese análisis crítico de esos estudios previos, donde yo en mi análisis veo las fortalezas y las debilidades que tiene. Por ejemplo, hoy día yo los he felicitado porque ese análisis y de esa fortaleza y esas debilidades ustedes lo han sabido realizar muy bien. Ahora, debemos ver cómo lo hemos colocado en el documento, que ese es otro aspecto importante. Entonces, ahora vamos a ver un poco claro porque si bien es cierto, ustedes van a ver que se habla de estado del arte y se habla de antecedentes o planteamiento del problema. Entonces, a veces esto tiende a confundir al estudiante y hoy día pues vamos a un poquito a intentar esclarecerlo a través de un ejemplo en un video. Me comentan si lo están visualizando y si se escucha, por favor. Están mis queridos educandos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el ¿Se que escucha? voy a explicar cómo redactar los antecedentes en un proyecto de investigación. Bien. Así que comenzamos. Para empezar hay que señalar que los antecedentes y el estado del arte tienen mucho en común, pero hay una diferencia importante. El estado del arte son los trabajos que se han realizado sobre nuestro tema, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, estatal e incluso local, en los últimos 3 a 5 años máximo, en el momento en que estemos realizando la investigación. En el caso de los antecedentes, lo que vamos a hacer es que el tema o nuestra variable de estudio debemos ver cómo ha evolucionado a través del tiempo, cómo se ha visualizado, se ha enfocado, se ha conceptualizado, cómo se ha definido, y entonces no es necesario que tenga esa limitante de trabajos de 3, 5 o 10 años. Pueden ser incluso estudios que se hayan hecho anteriormente, pero que aborden cómo ha evolucionado precisamente este concepto. Tenemos entonces aquí la variable o el tema que estamos trabajando, que es el outsourcing, y entonces en los antecedentes vamos a verlo primero a nivel mundial, dónde surge y cómo se ha ido abordando. Entonces señalamos en un primer momento que en 1940 este se originó en los Estados Unidos y se expandió por el continente americano. Y nos damos cuenta que usamos una cita, que es importante hacerlo, de donde tomamos la información en el año 2017. En el siguiente párrafo decimos que este término fue creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. Y así vamos a ir señalando cómo ha ido evolucionando este concepto de manera cronológica, si lo queremos ver de esa forma. Como nos interesa trabajar el outsourcing en México, entonces establecemos un espacio para el origen y evolución del outsourcing en México. Y vemos aquí respecto a los antecedentes en México, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, este outsourcing es apenas incipiente. Y aquí vemos que desde hace 40 años inició en México cuando las compañías contrataban los servicios de vigilancia y limpieza de otras empresas, y nuevamente recaemos en un periodo específico, que es a mediados de los años 80 del siglo XX. Una corriente en el outsourcing empezó a tomar fuerza, la flexibilidad. En la década de los 90, la corriente organizacional cambió hacia la reubicación de recursos y servicios y llegamos hasta los años más recientes, en donde decimos que aunque no se trata de un fenómeno nuevo, en años recientes ha aumentado el número de empresas que subcontratan trabajadores o servicios. Y bueno, cerramos con una situación actual en el caso de México. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este breve video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Bien, pudimos darnos cuenta que cuando la diferencia que existe entre el estado del arte y la diferencia que existe entre los antecedentes de una investigación. Espero que de esta manera hayan esclarecido sus dudas. Les quedó claro cuál es la diferencia que tiene uno del otro, en el que en una nosotros vamos plasmando qué se sabe o qué se ha estudiado de esta investigación. En cambio, desde que buscamos el antecedente, es buscándole un orden cronológico de cómo mis variables de estudio se me ocurre
Aquí estábamos el tema de la investigación. Nos abordaba del cuidado, el cuidado de enfermería culturalmente competente. Entonces, para mí, en la investigación, como a mí me pedían antecedentes, no estado del arte, qué me toca hacer a mí? Buscar cuál ha sido el antecedente del cuidado enfermero y a la vez cuál ha sido el antecedente de un cuidado culturalmente competente. Que vuelvo y repito, ustedes en el análisis crítico lo han hecho muy bien, abordando desde que prácticamente desde el avance que nos aborda una teorizante. Sin embargo, hoy día un número importante de licenciados o enfermeros no lo practican en su cotidiano vivir con la atención al cuidado de sus pacientes. Entonces, este es un panorama que me deja claro cómo yo debo abordar este antecedente de una manera lógica y de una manera, no es que voy a hacer, alguien, una vez un estudiante me decía, licenciada, pero es como hacer una línea de tiempo. Bueno, si usted lo quiere ver como una línea de tiempo, muy bien, pero en la línea de tiempo como que es más específico, por ejemplo, en el año 80, en el año 85, en el año, voy tomando pedacitos y pedacitos. En cambio, acá yo puedo tomar en la década de los 80, en la década de los 90, es decir, ampliar un poco más el contexto para hacer este análisis de mis antecedentes. Puedo hablar de la parte prehistórica, de la parte histórica y de la parte moderna actual. Lo compartí en tres aspectos interesantes. Eso está permitido. Lo puedo hacer en décadas, en momentos históricos o en una evolución cíclica de lo que está aconteciendo. Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a tratar hoy día esta primera parte y vamos a continuar con los restantes equipos en la siguiente clase, que esperemos ya no tener ninguna afectación para poder cerrar y que ustedes puedan a través de otro ejercicio práctico, pues poder desarrollar otra actividad que también es interesante porque nos denota cómo nosotros pues podemos poner en práctica esos diseños metodológicos o cómo los seleccionamos. Fíjense que por eso es que muchas personas dicen, ay no, yo odio la investigación. Sin embargo, yo no lo veo desde ese punto de vista. Es tediosa, es pesada, sí es verdad, no se lo niego a nadie. Es agotadora, pero sin embargo, cuando aprendemos a hacerla bien, pues ya nosotros rápidamente usamos los ejercicios mentales y vamos rapidito, rapidito, armando, como decimos en el ergor popular, nuestro muñequito para ponerlo en práctica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se comprendió esta parte? Con antecedentes, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que se los he ido dosificando. Estoy como el que le está poniendo la insulina. Comencé con 0,3, voy aumentando en la medida que vayamos avanzando a la estructura del proyecto. Entonces, vamos a dar por concluida la sesión. Nos vemos. Yo he tomado, déjenme un segundito, la asistencia por el chat, es decir, por los participantes que están en sala, 63 compañeros. Bien, ya. Tomé la captura para su asistencia. Entonces les agradezco a todos que tengan un bonito fin de semana, que se cuiden mucho y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Gracias igualmente.